¿Cómo están? Un saludo a todos y en esta semana vamos a ver las técnicas que generalmente solemos utilizar en la participación social dependiendo del caso que vamos a tratar. Estas técnicas que utilizamos frecuentemente son demasiadas de acuerdo a la situación que enfrentamos. Vamos a ver algunas de las más destacadas y las que generalmente utilizamos. Primero es la presentación en grupo, que sabemos que si vamos a hacer una presentación grupal, la persona que está a cargo de dirigir ese grupo tiene que tener una fluidez de palabra primeramente y los conocimientos previos para poder comunicarle al grupo completo. Su objetivo, entonces, es fomentar la comunicación, es decir, que haya una comunicación en el grupo, que sean partícipes también ellos, y el conocimiento del grupo, que la persona moderadora tiene que conocer al grupo o socializar en ese momento como para poder conocerlo y entre todos también que se conozcan. Una técnica que generalmente utilizamos en la presentación grupal eh, podría ser, por ejemplo, si formo parte del grupo, yo le pregunto a la persona que está a mi derecha algunas cuestiones para luego presentar. Por ejemplo, se sienta a mi lado una persona, entonces llega un momento en que vamos a hacer la presentación y yo digo lo que la persona que está a mi derecha comentó. Y así sucesivamente. Esto es una forma de socializar y de conocernos un poco mejor. Entonces yo hablo por mi compañero que está hacia la derecha. Y así sucesivamente hay una interacción mucho más fluida a nivel grupal. Y se torna menos aburrida también. Luego, esta técnica utilizada es la DAFO. La DAFO significa debilidades, significa amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Qué puede ser una debilidad? Una debilidad puede ser qué es lo que nosotros podemos mejorar, algo que no está bien pero que lo podemos mejorar, sabemos que podemos. Si tenemos menos o mayor ventaja hacia los otros grupos y demás. Una debilidad entonces es algo que nosotros siempre podemos mejorar. Una amenaza. ¿Qué puede ser una amenaza en el momento de manejar un grupo? ¿Qué es lo que me podría distraer? ¿Qué hace mi competencia? Si hay otro grupo, por ejemplo, realizando la misma actividad, qué es lo que ellos realizan y nosotros tenemos que tratar de dinamizar eso para que deje de ser una amenaza. La fortaleza que tenemos a nivel de grupal que siempre se debe destacar es en qué somos buenos, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que nos diferencia de los demás. Y las oportunidades, por ejemplo, en el grupo, qué es lo que nosotros tenemos a nuestro alcance y utilizar esas oportunidades. De qué tendencias nosotros nos podemos beneficiar de las oportunidades que se nos van presentando. Entonces, esta dinámica representa las siglas DAFO. ¿Para qué sirve todo esto? Sirve para analizar los elementos de nuestro trabajo, todo lo que tenemos a nuestra disposición a través de estas cuatro formas nosotros podemos entonces analizar de cómo vamos trabajando y además de cómo es nuestra realidad en que vamos a trabajar. Nos sirve bastante también esta técnica justamente para mejorar. La tercera técnica que generalmente se utiliza es el árbol social, que va a representar la realidad y lo que le caracteriza a nuestra comunidad. El árbol social nosotros podemos ponerle nombre a esto. Aquí este ejemplo que da es la raíz del árbol, es la formación económica. Entonces tenemos que tener una formación económica sólida para poder emprender algo o tenemos que sostenernos de algo económico si es que vamos a utilizar esto hacia un fin de acuerdo a nuestro objetivo. Luego la formación política, que aquí ya si es que vamos a trabajar colectivamente, ya sea con la comunidad, con el gobierno, etcétera. Y por último la formación ideológica o cultural, que puede representar, por ejemplo, a lo que nosotros querramos transmitir la información y demás. Entonces, al reunirnos, nosotros podemos armar un árbol social de acuerdo a lo que nosotros querramos llegar. La técnica utilizada en este caso es que vamos a reunirnos en un grupo para que den ciertas opiniones, porque no todo el grupo opina igual, entonces cada uno tiene que dar su opinión
y describirlos la realidad del entorno. Entonces de ahí vamos a armar un árbol social. La siguiente técnica es la discusión de dilemas morales. Esto es un tema bastante delicado y siempre forma controversia, y esto sirve para tomar decisiones a nivel social. Y la técnica utilizada para discutir ciertos temas morales o dilemas morales sería proponer situaciones de conflicto que sean de interés mutuo. Vamos a tener un conflicto que está afligiendo a todo el grupo. Entonces preguntamos al grupo cuál sería la solución a ese dilema. Pero para ello tenemos que analizarlo, discutirlo sobre el dilema, obviamente, ver si es que las historias que acarrea este dilema moral es real o es hipotético. Y vamos a darle un análisis de un valor y por último tenemos que poner ciertas posturas, tenemos que adoptar una postura como para poder darle solución. Entonces, cuando tenemos definido ese dilema, tenemos que tener la situación hecha, el conflicto ya arreglado, las alternativas que vamos a seguir y algunas preguntas secundarias que forman parte del equipo. Pero para esta discusión moral tenemos que entonces tener un caso en común que nos está afligiendo a todos para darle obviamente una solución posterior a todo esto a nivel grupal. Otra técnica muy común utilizada es el debate público, que sirve para dar una comunicación directa, ya sea entre dos especialistas sobre un tema previamente acordado. En el debate público generalmente están una o dos personas quienes están al frente, dando siempre la información necesaria al grupo. La técnica utilizada en un debate público sería la comunicación de los representantes, que serían las personas que están siempre al frente, ante el grupo de personas, en donde este grupo de personas va a formular ciertas preguntas de interés en el caso de que haya un pequeño debate en ese grupo. Otra técnica utilizada es Phillips 66, que si tenemos un grupo grande podemos formar un grupo de un subgrupo de 6 personas, y cada subgrupo puede investigar o debatir un cierto tema en donde tenemos un tiempo de 6 minutos, es decir, que cada persona del grupo tiene un minuto como para poder debatir ciertos temas o dar su opinión. La técnica utilizada en Phillips 66 es 1 minuto por cada participante para analizar un tema breve, y al final se presentan las conclusiones de cada subgrupo y de ahí se elaborará una para el grupo completo. Esto es muy bueno para utilizar en el caso que si es que manejamos ciertos grupos de estudiantes, entonces se dinamiza y es mucho más rápido el trabajo. Entonces con 6 integrantes, con 6 minutos cada uno, y esto puede variar de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos en un grupo. Puede ser mucho más chico este grupo y el tiempo más reducido, o puede ser más amplio y el tiempo mucho más amplio, ya dependiendo del grupo que estemos manejando. Otra técnica utilizada es la mesa redonda. Aquí en la mesa redonda es para un grupo pequeño, aproximadamente 4 a 7 personas, con puntos de vista diferentes. Aquí en esta mesa redonda pueden ser ciertos representantes de ciertos sectores, cada uno que tenga un punto diferente. Entonces hay expertos sobre el tema que estén participando. Serían los representantes de cada grupo que esté trabajando de cosas diferentes, por ejemplo. La técnica utilizada aquí en la mesa redonda es de formar ciertos grupos para tratar temas. Y en el grupo tiene que existir un moderador que tiene que estar dirigiendo este grupo, dándole cierto tiempo a cada persona y obviamente para que no se tarde tanto también y no se extienda este tipo de reuniones. Otra técnica que vamos a ver, que es la de puzzle de Aronson,
que se forma con pequeños grupos para investigar un tema y para luego unificarlos. Esto también se utiliza frecuentemente cuando manejamos grupos de estudiantes, en donde le damos ciertos temas para poder, por ejemplo, para analizar un libro o un poema o un pequeño cuento, entonces dividimos en secciones esa parte que querramos que investiguen y cada equipo va viendo ciertos puntos y al final se unifica todo esto. La técnica es que cada grupo investigue trozos o secciones en donde todos van a participar. Todos los del grupo tienen que participar en ese pequeño subgrupo y que luego le va a enseñar al grupo completo. Este sería el pequeño cuadro de resumen en donde por un lado tenemos las técnicas y por el otro lado las características. De lo que no hablamos en las diapositivas es del diálogo simultáneo, que puede ser una técnica también, en donde tiene que haber una participación del grupo en forma completa. Y para conocer esto, la idea aquí es conocer la opinión del grupo. De lo que no hablamos también es de la conferencia, en donde puede ser esa la técnica y la característica sería la exposición ante el grupo creando ideas a nivel grupal. Y videoforum también se pueden utilizar para poder discutir, por ejemplo, un tema que vemos en un vídeo y esto nos hace reflexionar. Y aquí tengo más ejemplos. Por ejemplo, realizar carteles y murales podría ser una técnica en el momento en que se tomen ciertas decisiones y querramos comunicar. Grupos de investigaciones en donde dividimos el trabajo y se hace un informe grupal y al final pueden presentar o exponerlo. La recogida de información en donde podemos recoger la información posible para poder analizarla y debatirla. Un sociodrama para representar cierta situación, analizarlo y hacer una síntesis, una conclusión. Hay varios otros ejemplos y existen muchísimas otras técnicas que pueden ser utilizadas de acuerdo a las cuestiones que queramos elaborar, de acuerdo a los objetivos que tengamos y de acuerdo al grupo que estemos manejando.